¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos en la sesión de abril del Seminario de Estudios sobre Centroamérica. En esta ocasión nos acompaña el doctor Arturo Taracena Arreola. Como sabemos, él es licenciado en Historia por la Universidad de San Carlos de Guatemala y también, es doctor en Historia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, Francia. Creo que es eh, hacer una reseña de todo su trabajo, pues sería bastante amplia. Todos conocemos al doctor Arturo, la carrera, el prestigio y las aportaciones que tiene al trabajo, a la historia de Centroamérica y de Guatemala, ¿no? Particularmente. En esta ocasión, el doctor Arturo Taracena nos va a hacer un, un recorrido, unas reflexiones sobre los orígenes del movimiento revolucionario 13 de noviembre, 1961-1962. Les pido a todos que por favor puedan apagar sus micrófonos para que el doctor Arturo no tenga alguna interrupción. Adelante, doctor Arturo, le cedo el micrófono y bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, gracias a ustedes, por supuesto. Saludo a todos los que están presentes. Hace muchos años ya hablé en un seminario de Mario sobre el 13 de noviembre. Recuerdo que estaban Yosahandi y Margarita Arévalo entre ellos, ¿verdad? Eso no sé, serán 5, 6, 7 años, no recuerdo exactamente cuántos. Muchas gracias a Mario y a Juan Carlos por esta oportunidad. Yo lo que he querido es como presentarles 4 o 5 ejes fundamentales del inicio del 13 de noviembre que en cierta manera han causado polémica o son mal conocidos o han permitido tergiversaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, hoy 14 de abril, que nada menos que es el aniversario de la República Española, ¿verdad? Creo que se cumplen los 90 años del inicio de la República Española, pues qué mejor que presentar este tema del movimiento revolucionario 13 de noviembre, que realmente debería de llamarse en esta etapa Movimiento Rebelde 13 de noviembre, porque el 13 de noviembre solo se definió como revolucionario a finales del 63, cuando ya ha aceptado la tesis de revolución socialista, ¿verdad? De hacer la revolución socialista que los miembros del POR mexicano le han, pudiéramos decir, propuesto a John Sosa y a su gente. Todo el movimiento, toda la época anterior se denominaron un movimiento rebelde, ¿verdad? Un tema que, como veremos, una categoría de rebelde que, como veremos, seguirá persistiendo en la lucha del movimiento revolucionario. Pero yo quisiera empezar hablando, antes de entrar en tema, hablar de lo que he hecho. Es que he estado terminando un libro sobre la historia del 13 de noviembre, que va precisamente de en 1961 al 73, es decir, desde que optan por entrar a Guatemala e iniciar la lucha armada como una forma de derrocar a Idívoras, de tomar poder, o al menos de derrocar a Idívoras con grandes dosis golpistas, pudiéramos decirlo, no tanto de toma del poder y hacer la revolución. Ese es un proceso en el que van estos militares nacionalistas ir descubriendo por diferentes influencias, ¿verdad? Y vicisitudes. Y hasta el año 73, que es cuando desaparece el 13 de noviembre con la muerte de su tercer dirigencia, después de John Sosa, después de Constantino Ayala, pues la muerte de Francisco Cabrera y su gente en Rabinal en junio del 63. Y la dispersión del 13 de noviembre y la absorción de buena parte de sus militantes y de sus armas por parte de lo que sería el EGP, que en ese momento se llamaba NORC, la Organización Revolucionaria de Cuba. Entonces, eso es lo que he venido, ya lo he terminado, está en dictamen, espero ansiosamente los dictámenes, ya ven que es necesario pasar esa prueba para ver si, y de esos dictámenes dependerá si hago una coedición de la UNAM con otra institución o no, ¿verdad? Y una vez vengan los dictámenes, si yo pueda
asumir las críticas, integrarlas o al menos señalar, refutar algunas de ellas, pues bueno, falta todavía tiempo. Pero esto lo hago porque realmente ha sido un trabajo larguísimo de muchos años, en parte para recuperar los documentos. A mí me ha parecido muy importante que para hacer una historia del 13 de noviembre, cierto, tenía que tomar en cuenta lo que se había escrito sobre el 13 de noviembre, ya sea por autores guatemaltecos, por autores internacionales, algunos periodistas, otros militantes, opuestos, partidarios, etcétera, y había que reunir la masa documental mayor posible del 13 de noviembre y de otras organizaciones sobre el 13 de noviembre. Porque había que hacer una relectura. La verdad es que todo lo que se ha dicho el 13 de noviembre, o la mayoría de las cosas que se han dicho el 13 de noviembre, son discursos de memoria en que no necesariamente se acude a los escritos de la época de las diferentes organizaciones, sino que son reinterpretaciones o recuerdos que hay sobre eso, y a mí me interesaba metodológicamente poder contrastar qué se dijo, por qué se dijo, ¿verdad? En el sentido de que obviamente la historiografía del 13 de noviembre está bastante estigmatizada, ¿verdad? No solo la figura de John Sosa, sino de la propia organización. Por otro lado, creo que era necesaria una metodología de ese tipo y que habría que aplicar a otras organizaciones. Es decir, así como yo estoy haciendo un intento que tendrá sus lagunas, sus peros, etcétera, pero que es un esfuerzo global por hacer la historia del 13 de noviembre, habrá que hacer la historia de las FLAG y la historia del PGT por aparte, y luego de tener tres historias bastante universales, realmente lanzarse a hacer una historia del movimiento revolucionario guatemalteco, ¿verdad? Porque ninguna de las tres organizaciones tiene el monopolio de decir cómo fue esta historia del movimiento revolucionario guatemalteco. Entonces, ese es mi aporte, eso quisiera, por supuesto que no me dará la vida para trabajar las FARC o para trabajar el partido, son mucho más complejos, mucho más años, muchas más divisiones, por decirlo así, mucho más personajes, pero bueno, no pierdo ¿cómo se llama? La esperanza de que jóvenes o compañeros tomen el relevo y que los entusiasme lo que yo he hecho. Por supuesto que será una historia polémica, mucha gente no le gustará, yo estoy tratando a veces de desmontar mitos, de señalar contradicciones, de mostrar lógicas ideológicas, es decir, de cómo de un discurso teórico se pasa a la ideologización y a la lucha ya política a través de la ideología o el manejo de hechos, ¿verdad? Y yo le he llamado que es una historia y una memoria fragmentada. Realmente yo he trabajado libros que han sido difíciles de documentación, pero trabajar al movimiento revolucionario es impresionante porque se multiplican los documentos, se multiplican los testimonios, los documentos gráficos, escritos, impresos, ¿cómo se llama? Originales, etcétera. Y, y bueno, además son documentos que existen en la prensa guatemalteca, en la prensa militante, en la prensa institucional, en la prensa internacional, igual militante o institucional, que existen en bibliografía primaria de todo tipo y secundaria, memorias de militantes de diferentes facetas, ¿verdad? O políticas, testimonios de gente que vive y que hay que perseguir y buscar que diga lo más que diga, cuando en general la reacción de los guatemaltecos, de los testimonios guatemaltecos, es ser muy reservados, muy, pudiéramos decir, muy cautelosos en muchos aspectos, salvo aquellos testimonios que ya son escritos, que ya se convierten en libros de memorias, que también hay varios en los últimos tiempos, los aportes de los colegas, entre ellos está Vázquez Medeles y otros más, ¿verdad? Pero aparte de eso aparecieron el acceso a archivos, entonces están los expedientes policíacos de México, ¿verdad? De la Seguridad Federal, del archivo de la Policía Nacional, los papeles desclasificados de Estados Unidos que cada vez aparecen más y se multiplican, ¿verdad? Pero no solo los de la CIA, sino los de la Agencia de Seguridad o de otro tipo de organismos norteamericanos que han venido recopilando
documentos y que los hacen. Aparte de eso, están las correspondencias de militantes. Yo tuve la suerte, por ejemplo, de poder reunir gran parte de la producción de José María Ortiz Vives, que él escribió y está sin editar, que habría que editarla, ¿verdad? Un personaje muy, que ha cruzado la historia del movimiento revolucionario guatemalteco, no solo guatemalteco, sino mexicano, colombiano y cubano, ¿verdad? Y entonces, bueno, es algo muy importante. Y ahí están las fotografías, la cantidad de fotografías que hay que ver, de contrastar esto, los carteles y los apoyos investigativos. He tenido la suerte y en la parte de fuentes hago un agradecimiento muy detallado a todas las gentes que me han ayudado con documentos, porque era imposible reunirlos yo solo, ¿verdad? Son documentos que vienen de Argentina, que vienen de Uruguay, que me dieron en Italia, que me dieron en Francia, que aparecieron en México, en Guatemala, en las diferentes universidades norteamericanas, ¿verdad? Tengo un compañero al cual quiero hacerle un agradecimiento público, Alejandro Gálvez, mexicano, que no ha dejado de mandarme cantidad de documentos que al final es una corta de nunca acabar, porque siempre aparece una cosa que a uno se le olvidó. Y bueno, ahí voy, va a ser una obra grande, espero que se pueda publicar. Está compuesta de dos partes, una interpretación mía de esa historia, que es el volumen principal, tendrá unas 750 páginas, o un poco menos, unas 600 páginas, y unas memorias de John Sosa, que John Sosa de alguna manera le hizo llegar a Luis Cardosa y Aragón, ¿verdad? Y que son sus memorias militares, son 4 documentos diferentes, más cuadros realizados por él de puño y letra, que fueron mecanografiados y que aparecieron en una carpeta. Yo tengo sospecha de quién los mecanografió, creo que fueron compañeros de la NOR, que en un momento dado, en los años 68, 69, cuando ya estábamos en México, los primeros ahí, 70, y que se los dieron a Luis Cardosa y antes de morir a mí me los pasó. Afortunadamente se lo agradezco muchísimo porque salvamos. Esas memorias, por ejemplo, José María Ortiz Vides sabía que existían y en parte de sus escritos sospechaba que se las habían dado a Cardosa de Aragón, y Cardosa de Aragón, como buen literato, lo que iba a ir a hacer una novela de ellas. Pues Cardosa no las tocó, las guardó y las integró tal como tal. Yo las memorias las voy a publicar como tal, con una introducción mía, pero con aparato crítico al pie de página, tratando de decir de mostrar en qué periódicos o en qué documentos se refieren o respaldan lo que Cardosa, en lo que John Sosa dice, o corrigen a veces fechas que él no tiene muy claras, o nombres, etcétera. En cambio, en la parte que a mí me corresponde, pues sí, el aparato crítico lleva toda la documentación, todos los testimonios, la bibliografía, etcétera. Ha sido un trabajo muy grande, y esa memoria fragmentada, pues es difícil trabajarla. Es difícil trabajarla porque es difícil combinarla, es difícil saber qué es cierto, qué no es cierto. Hay toda una polémica en México entre los compañeros que hacen historia del movimiento revolucionario mexicano en torno a de si podemos usar los archivos de la pues ahorita se me va el nombre de la Oficina Federal de Seguridad, el nombre exacto, si podemos usarlos, si podemos usarlos de la CIA, si lo que hacen son mentiras, esto, lo otro. Por supuesto que hay sesgos y que hay manipulación y todo, pero son documentos que tenemos que los historiadores que tener la capacidad y la valentía de enfrentarlos, relativizarlos y asumir lo que puedan tener de verdad, ¿verdad? En ese sentido. Y eso hace muy estresante, francamente, la escritura. También es muy estresante la memoria hablada que levantando uno, porque en Guatemala hay miedo de hablar, hay esa sensación de que si se habla se traiciona en cierta manera, o miedo a que se manipule lo que uno dice, que se sensacionalice lo que uno dice. Hay gente que le dice a uno la mitad de la verdad y la otra, pues hay que buscarla en otro lado, porque no es fácil completarla. Hay gente que no quiere hablar, hay gente que pide hablar anónimamente.
Hay compañeros mexicanos exactamente que han sido muy abiertos conmigo, hay otros que han sido mucho más reservados, gente del FOR que he tenido la oportunidad de ¿cómo se llama?, de entrevistar. También era muy importante bajarle ese tono irónico que ha tenido, pudiéramos decirlo, la narrativa revolucionaria guatemalteca del partido, o del AGEI, o del mismo José María Ortiz Vides hacia los mexicanos que participaron en el movimiento revolucionario 13 de noviembre como parte del FORT, ¿verdad? De tratar de verlos como militantes, como individuos, como personas, con sus errores, con sus aciertos. Muchos de ellos dieron la vida por Guatemala y ¿qué podemos decir? ¿Verdad? Entonces, tratarme de poner, de valorar enormemente esa actividad académica. También tratar de mediar mi propia ideología, mi propio sentimiento, mi propia militancia, tratar de ser objetivo sabiendo que mi corazón está ahí, que yo formo parte, aunque sea lejana, de esto. Nunca estuve en el 13 de noviembre, pero sí fui muy amigo de gente del 13 de noviembre que murió, a Juan Luis Molina y a Telma Gracioso, dos grandes amigos míos, está dedicado a este libro, por supuesto, ¿verdad? Y entonces, bueno, es algo complejo, francamente, y bueno, con eso quisiera como hacer una introducción, creo que era válido en este sentido. Por otra parte, bueno, voy a ir, ¿cómo se llama?, planteándoles esto. Permítanme. Datos, algunos datos. La rebelión militar del 13 de noviembre del 60, conocida como la conspiración del Niño Jesús, reunió aproximadamente 120 oficiales y suboficiales. Ese es el cálculo que hay hasta la fecha. Y a varios soldados de la policía militar ambulante o especialistas, ¿verdad? Especialistas y soldados de la policía militar ambulante que se fueron a, ¿cómo se llama?, al exilio con ellos, que pelearon, que se murieron. Entre ellos, yo le guardo un afecto muy grande a Gilberto Ramírez, ¿verdad? Mi compañero Ángel, fundador de la Norte y del EGP, que murió en San Bernardino hace muchísimos años, 71. Sin embargo, al final, solamente 26 oficiales de graduación, oficiales, no suboficiales, actuaron de esa gran cantidad. Y por supuesto los suboficiales fueron más numerosos. Sí, sí, hubo un compromiso de la juventud y en cierta manera una actitud conservadora de los oficiales, como vamos a ver. De los oficiales graduados más importantes que van a jugar un papel en esta aventura, pudiéramos decir, inicial revolucionaria, son el coronel Huarta y el capitán de León Aragón, ¿verdad? Todos los demás son de tenientes para abajo, ¿verdad? Entonces eso es muy importante, porque aunque se fueron al exilio, bien el exilio, ya sea mexicano, hondureño, costarricense o salvadoreño, dijeron, hasta aquí llegamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es el primer dato que quería compartir. El segundo es que John Sosa dice en una de sus memorias: cuando llegué a Honduras, mi madre me mandó $3,000 para comprar un camión y empezar a trabajar en el comercio. La mayoría de los rebeldes habían aceptado la amnistía, pero nosotros nos quedamos. En lugar de comprar un camión, compramos armas y botas con los $3,000. Es decir, ya voy a referirme al papel de John Sosa porque es muy bueno dilucidar si él fue líder o no fue líder, algo que está cuestionado. Ya iré tocando el tema. Y si fue el líder, ¿cómo se ganó ese liderazgo, verdad? Ya regresaré sobre ese tema. Después, los militares salieron a finales de diciembre caminando por la mayoría de ellos, por el territorio guatemalteco hasta llegar a Honduras, indudablemente en gran medida conducidos por John Sosa, que era un militar de la zona. Ya saben ustedes, era hijo de comerciantes chinos de la zona de Bananera, de la zona de Izabal, entonces conocía perfectamente los caminos para llegar a Honduras, ¿verdad? Y él es de los que
De esos militares, 54 se refugian en Honduras, ¿verdad? 9 en El Salvador y 8 en México. Es decir, se dividen. Se van dividiendo esto. Aparte de eso, van acompañados de civiles, ¿verdad? Civiles que fueron savia de esa rebelión y que unos se refugiaron en Honduras, otros se refugiaron en El Salvador y otros fueron a México. Ya tocaré ese tema, ese tema importante. Déjenme seguir. En enero de 1961, es decir, a los pocos días de llegar a Honduras, el gobierno mexicano decide que 26 de los oficiales de mayor graduación tienen que abandonar Honduras y se van a Costa Rica. Entre ellos van los coroneles Roberto Castillo, que es el jefe principal de la rebelión, ¿verdad? De la rebelión del 13. Está el coronel Pelayo Llerena, que también es otro de los importantes, pero va César Pereira, que va a jugar en México un papel importante, y Alejandro de León Aragón. Es decir, en Honduras no quedan oficiales de alta graduación. Y el que toma el mando, digamos, decir, político de los que se quedan en Honduras, de los 28 que se quedan en Honduras, es una vez más John Sosa, ¿verdad? La mayoría de los que se van a Costa Rica o de los que están en México oficiales terminan aceptando la amnistía dada por Idígoras a finales de diciembre, ¿verdad? Dudan un poco de eso. Voy a pasar ¿cómo se llama? A ver si puedo pasar esto, ¿sí? Aquí está. Esto lo publica, ¿cómo se llama? Y pide dinero por ellos y saca la lista de los principales oficiales, ¿verdad? Que Idígoras considera que hay que capturar, matar, pagar dinero por ellos, etc. Ustedes tienen a una idea de los que están, entre ellos, por supuesto, pudiéramos decir, está Turcios aquí, ¿verdad? Está Trejo Esquivel al ladito de Turcios, perdón, aquí al ladito de Turcios. Vamos a ver, está John Sosa aquí, ¿verdad? Está el coronel Luarca, y bueno, están muchos más. Aquí está, ¿cómo se llama? Castañeda, que es toda una familia revolucionaria muy importante. Es decir, esto aparece en la prensa y como ustedes ven, cualquier ciudadano que sepa dónde se esconden las personas con fotografías, aparecen en esta larga lista, a quienes se indica como conspiradores contra el régimen constitucional e instituciones democráticas, se les ruega dar aviso a las autoridades por medio de los teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. Se dará recompensa de 1,000 quetzales a quien ayude a su captura, de uno, ¿verdad? Me imagino que si ayudaba a la captura de todos, pues los 1,000 quetzales que en ese entonces eran dólares y que equivaldrían ahora, no sé, a 10,000 dólares mínimamente, ¿verdad? Era esto. Entonces es muy, muy importante este afiche. John Sosa, voy a regresar acá porque el acordeón, como se dice en México, ayuda muchísimo, ¿verdad? ¿Quiénes se lucieron? ¿Quiénes se lucieron por supuesto, todos los que fueron en el 13 de noviembre del 60? Indudablemente lo que más ha llamado la atención era quienes estaban y tomaron la base de Zacapa y defendieron la base de Zacapa, y quienes tomaron la base de, ¿cómo se llama? La base de Izabal. Están todos los otros que operaban en la ciudad de Guatemala, que no aparecen ahí, que estuvieron complotando y que se movieron hacia México y se movieron a Salvador fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente. Pero en Zacapa, el que levantó ¿cómo se llama? La base de Zacapa fue Luis Trejo, que era uno de los oficiales que estaba a cargo, de los suboficiales que estaba abajo de la Zacapa. Pero quien sacó la tropa a enfrentar a las tropas que venían por la Panamericana y la aviación a pelearla, porque era un artillero sin par en el ejército de Guatemala, fue John Sosa.
y fue John Sosa el que los pudo retener lo más que pudo, el que pudo enfrentar los bombardeos, acompañado por Trejo, por supuesto, ¿verdad? Y que les dio tiempo a replegarse hasta Izabal a unos y a huir hacia Honduras a otros, ¿verdad? Eso creo que fue muy, muy importante. El papá de David Franco, que era otro revolucionario que murió, fue el que jugó un papel muy, muy importante en la base de Izabal, hundiendo la lancha de la base de Izabal, siendo gobernador, etcétera. Hay un montón de héroes, pero ya ahí ya hay un liderazgo de John Sosa como un militar contrainsurgente muy importante, con una gran valentía y con una gran serenidad. Eso lo dice muy claramente Paz Tejada, que era uno de los militares que estaba, viejos militares que estaba apoyando el 13 de noviembre y que se, ¿cómo se llama?, asiló en la embajada perdón, en El Salvador, junto a Luis Turcios. Luis Turcios no está en Honduras, está en El Salvador, ¿verdad? Otro elemento importante del liderazgo de John Sosa es que él es el que se mueve de Honduras al Salvador a coordinar las relaciones con Tejada, Paz Tejada, que toma distancias en ese momento de entrar a Guatemala, y con Luis Turcios, que va a decidir, por supuesto, a seguir a su superior, ¿verdad? Y a sus compañeros que están con él, todos los demás, Rímola, Luis Trejo, etcétera, todos los jóvenes que van a jugar un papel muy importante, pues están en torno a John Sosa en ¿cómo se llama?, en Honduras. Perdón, ¿verdad? Acá déjenme regresar a mi chivito, como decimos los guatemaltecos, ¿verdad? Escribe John Sosa. En marzo de 1961, 24 de nosotros entramos a Guatemala armados con 6 pistolas y 18 mochilas. Eran los 24 suboficiales y clases, como se le dice en el ejército a los especialistas, que se quedaron con él y que decidieron entrar a acompañar. Cuando llegamos a Guatemala, los partidos políticos nos llamaron a la capital para organizar otro complot contra Indígena. En ese momento había en la ciudad de Guatemala el intento del tripartito, ese tripartito que se funda en el 1960 y que se funda como un tripartito anticomunista fundado por el Partido Revolucionario de Méndez Montenegro, por la Democracia Cristiana, entonces no dirigida, pues, no dirigida por de León Schlotter, sino por otros dirigentes demócratas, y por el MLN dirigido por Sandoval Alarcón, fundamentalmente, y Eduardo Taracena de la Cerda. Entonces, claro, al llegar ahí, ellos se dan cuenta que los otros están preparando un complot y dices, todavía éramos golpistas no revolucionarios. Entonces, claro, a platicar con golpistas. Lo que se trataba era de derrocar a Idígoras, como fuese. Y si el tripartito estaba haciendo algo, pues lo iban a apoyar. Estuvimos escondidos en la ciudad de Guatemala casi un año, hablando con oficiales del ejército que en principio estaban interesados, pero luego se echaron para atrás, uno por uno, cuando supieron que la revolución pudiera ser sangrienta. Entraron a Guatemala con la complicidad, que eso es muy bello, de los transportes Palmieri, que los escondieron, los pasaron los transportes Palmieri, y se instalaron en una casa en la zona 2, arrendada por el licenciado Víctor Hugo Rodríguez de Chiquimula, que son toda esa serie de colaboradores que va a tener el 13 de noviembre y que va a tener el movimiento revolucionario, de gente anónima que ya nadie recuerda, y que John Sosa en sus memorias va recordando. Le da muchísima importancia a los colaboradores, a los obreros, a los campesinos, y habla menos de los estudiantes, y por supuesto le da importancia a su gente, a los oficiales, ¿verdad? Hay esa conciencia de clase de un comerciante de pueblo, por decirlo, que es John Sosa, ¿verdad? Que ha vivido sus contradicciones en el sentido de que el comercio chino de Izabal tiene la oposición de la United Fruit Company, que compite con ellos y que les impone a los campesinos el comisariato, esa venta obligatoria que tienen con
tiendas de ficha a los campesinos para comprarle algunos componentes y que por supuesto afecta enormemente el comercio de los comerciantes chinos que dominan Izabal y Zacapa. Hay una disputa muy grande y John Sosa adquiere un sentimiento antiimperialista y antioligarca a partir de esta confrontación mucho antes de que él entrara en la lid del 13 de noviembre como complotista. Y ahí él pone que el grupo El Salvador entró hacia finales del mes de abril, principios de mayo, con el apoyo del coronel Paz Tejada, quien se encontraba exilado en el país. Estaba también ahí exilado otros dos miembros del PUR muy importantes para la historia del 13 de noviembre, Marco Antonio Villamar Contreras y Alfonso Bauer Paz, ¿verdad? Fueron tan importantes en la historia, y me permito decir, perdonen que haga referencia personal, que cuando yo estaba en Guatemala en los años 69, 70, 71, ayudando a crear el grupo de la Norte en ese país, los contactos con John Sosa eran a través de estos dos licenciados. A mí me tocaba ir a su bufete que estaba en el pasaje Savoy, que no sé si existe todavía, no existe, ¿verdad? Hace rato que no voy por él a ver, y estaba al lado el Cine Maya. El Cine Maya, ahí era donde ellos tenían y ahí era donde había que hacer los contactos para seguir en diálogo con John Sosa. Dice, aunque Paz Tejada, quien económicamente luego de que fueron liberados los cuarteles de la Guardia Nacional, a donde había sido confinados a raíz del Estado contra el presidente Lemos, es decir, estuvieron presos por Lemos, pero Lemos los del golpe de Estado y los libera, y es así como John Sosa puede bajar a dialogar con ellos, y estos llegan un mes más tarde, o un mes y medio más tarde, cuando ya John Sosa y su grupo ha creado las condiciones para recibir a los salvadoreños. Es muy importante ver esto, porque yo me he puesto a reflexionar. Tanto John Sosa como Trejo, como todos ellos eran rangers, eran gente que habían sido entrenados en Estados Unidos y en Panamá para sobrevivir en la selva, y lo van a aplicar perfectamente durante la lucha revolucionaria guatemalteca, ¿verdad? Se mueven en la selva como peces en el agua, pero no habían sido formados para ser resistentes urbanos, ¿verdad? No eran comandos urbanos. Esa es otra especialidad, es otra forma. Y por eso yo dice que estuvieron escondidos durante un año, aprendiendo precisamente a cómo comportarse en la ciudad, cómo moverse, cómo tener las casas de seguridad, en quién confiar, en cómo buscar gente que les diera información, cómo pelear en la calle cuando eran emboscados, cómo reprimir a quienes consideraban que los estaban dañando, como era el caso de 7 litros, que terminan ajusticiando, ¿verdad? Matándolo, etcétera, etcétera, y cómo cometen errores. En ese sentido, cómo la muerte de Alejandro de León en el mes de junio es por un error personal. Alejandro de León decide ir a ver a su esposa, que es hermana del coronel Payo Novales, uno de los coronales arbencistas, o de los hermanos coroneles arbencistas más importantes. Y yendo acompañado de Francisco Lemos, el negro Lemos, pues 7 litros le hace la emboscada y lo mata. Y John Sosa en sus memorias señala que le advirtieron que no podía volver a ver a la familia, que era muy importante cortar esos lazos por un momento, pero Alejandro de León no hizo caso y en gran medida lo mataron por esa imprudencia, una imprudencia que se repitió en la historia del movimiento revolucionario en muchísimos casos, todos lo sabemos, ¿verdad? Y entonces, claro, eso hace de John, refuerza aún más el liderazgo de John Sosa. Aquí me lleva a tocar un punto que es un poco contradictorio, pero hay que decirlo, ¿verdad? En la biografía de Turcios, Orlando Fernández, Ricardo Ramírez, hace un esfuerzo siempre por mostrar que Turcios era un oficial más capaz que John Sosa, que lo era no solo en lo militar, sino en, ¿cómo se llama?, en la formación, en lo ideológico, que John Sosa era una persona que no tenía necesariamente la formación, que no le interesaba la literatura. Pero sobre todo desliza la idea de que por ser un oficial con un grado más alto, el líder de este grupo es
es de León Aragón, y eso no es cierto. Eso no es cierto. De León Aragón llega a Guatemala después de dejar Costa Rica, pasar, ¿cómo se llama?, a El Salvador y entrar a Guatemala, ¿verdad? Y no es cierto esto, simplemente es una forma que en esa disputa ideológica que hay entre las FARC y el 13 de noviembre, entre el liderazgo de Turcio y el liderazgo de Sosa, de relativizar la importancia. Pero las pruebas muestran que, y después, bueno, cuando ya aparece el 13 de noviembre públicamente, aunque en las primeras aparece pues, dirigido por, ¿cómo se llama?, por Turcios y Trejo, que indudablemente con Juan Sosa son los principales y se comparten el liderazgo. Poco a poco el que va siendo el que habla a nivel de la organización y el que tiene el mando es John Sosa, el que firma los volantes en John Sosa. También no es cierto lo de la graduación, porque Luarca es coronel y Luarca nunca está por encima de John Sosa, ni de Trejo, ni de ¿cómo se llama?, ni de Turcios, ¿verdad? Sino siempre con la humildad que lo caracterizó. En eso la gente mexicana del porte y el mismo Gil siempre hacen una referencia a la gran humildad, ¿verdad?, y a la gran entrega del coronel Luarca, que se sabe murió combatiendo en el año 68, 69, ahorita no recuerdo. Entonces, eso creo que es muy, muy importante verlo, ¿verdad? Déjenme todavía decir otra cosa. Lo que es interesante es que ya antes, ¿cómo se llama? En febrero del 61, antes de que entre, John Sosa había mandado a 3 oficiales clandestinamente a contactar con el tripartito, es decir, con el PR, la DC y el EBLN. Entre ellos están Rímola y Chacón, que normalmente no se sabe, son ellos los primeros que hacen contacto, ¿verdad? Y es discutir, y estos son los que les dicen a ellos que miren, párenle, no vengan a arruinar, entren a Guatemala, pero quédense con la boca callada, porque van a arruinar el levantamiento que estamos preparando. Ese levantamiento que va a traer abajo a ¿cómo se llama?, el gobierno de Diego Fuentes. Sin embargo, ese levantamiento militar, que en un principio estaría dirigido por el coronel Gonzalo Yurrito Novoa, que es uno de los dirigentes del levantamiento con Roberto Castillo y otros, se desinfla en gran medida. Y al final, en diciembre del 61, es muy interesante, perdón que haga la disgregación, cómo hay esa dificultad 50, 60 años después para poder hablar de la historia de Guatemala, aunque sea desde la perspectiva de la izquierda guatemalteca, ¿verdad? Cómo hay esa intolerancia absoluta a que los guatemaltecos conozcan, ¿no? Es una cosa asombrosa, ¿verdad? Hace 60 años de esto, ¿verdad? Y no, ¿verdad? La ideología es algo tremendo y además es un sistema, en el caso guatemalteco, el anticomunismo es un sistema de pensamiento cerrado, ¿verdad? No es abierto. No permite nada, ¿verdad? Es mamado, ¿verdad? El que va a ser después un dirigente importante del POR, el trotskista guatemalteco, ¿no? Y que entra un año antes que John Sosa, y ahí es el conocimiento, va a ser la relación que John Sosa establece con los miembros del POR mexicano. Después viene, esta es la promoción de John Sosa, aquí atrás está John Sosa, ¿verdad? La promoción de John Sosa son más que las del año 45. Acaba de pasar la revolución del 44. Después viene la del 57. Aquí están, pues, ya vieron, me los van a reconocer. A ver, verlo. ¿Dónde están? Aquí está Turcios Lima. На эти фотки дрочишь, я не пойму, блядь. Al lado de él, ¿verdad? Está Turcios Lima. Cada vez son más los oficiales que entran en las promociones. Aquí está Trejo recibiendo del agregado militar John T. Berry su despacho como cabo de caballeros cadetes, ¿verdad? En el año 57. Acá está la fotografía de cadete de Turcios Lima, jovencito, chico guapo, por supuesto, ¿verdad? Acá está
el Alejandro de León Aragón, ¿verdad? Con su uniforme militar, creo que no es de capitán, ¿verdad? O posiblemente sí es de capitán, no y este es Luarca, el coronel Luarca, ¿verdad? El viejo, como le decían, y John Sosa, cuando en la primera entrevista que da a la prensa guatemalteca en el año 60, Ну, я понял, понял, понял. en abril. Al nomás entrar a Guatemala, contacta Понятно, заебал. entra a la prensa. No sé si podamos seguir o no, cómo lo piensen ustedes. Veo que no dominas a nuestro agente ruso, ¿verdad? Es que ya no se sabe quién es, si los dejamos entrar o no. ¿Quién conoce a Javier de León? Yo creo que puedes continuar, Arturo. Bueno, entonces estaba diciendo yo que Rímola y Chacón, ¿verdad? Van a, ¿cómo se llama?, a hablar con los del tripartito, abren camino antes de que llegue el grueso de la gente en marzo. Y por supuesto que eso va a abrir las pláticas con este tripartito. Normalmente se ha dicho bueno, esos fueron decisiones de John Sosa y decisiones que después siguieron Trejo y cosas. Bueno, era obvio que si eran complotistas y que si había un complot contra, ¿cómo se llama? Y de horas hablaran con las fuerzas opositoras. Unas pláticas que pronto se van a venir abajo y en el caso del MLN ya dividido, porque en el año 61 Taracena pierde la disputa del liderazgo del MDN frente a Sandoval Alarcón, que forma el Movimiento Liberación Nacional. Ya Taracena solo con otros militares, sobre todo oficiales de la Fuerza Aérea, hace el famoso intento de diciembre del 61 que termina en un fracaso y que los lleva a los complotistas aviadores fundamentalmente y a Eduardo Taracena a refugiarse en la Embajada de Nicaragua y ser trasladados a Nicaragua y vivir con Somoza hasta la caída de Idígoras Fuentes en el 63, que pueden regresar a Guatemala y siguen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? John Sosa señala que él entró en contactos con Democrática, con gente como Domingo Valle, como Edmundo Guerra Alzheimer, con Villagrán Kramer. Villagrán Kramer que señala que John Sosa tenía resistencias a hablar con el PGT, que quería hablar con todas las fuerzas, no solo con el PGT, y que había conocido porque tanto él como John Sosa jugaban voleibol, ¿verdad? Me llama la atención porque la Gran Cámara era un hombre que fácilmente medía 1,80, 1,80 y pico, y John Sosa era un hombre muy pequeño. Entonces, bueno, pero jugaban voleibol y desde jóvenes tenían esa amistad. Ahí entró otro elemento, ¿verdad? Las amistades de jóvenes que se hicieron dentro de la escuela politécnica, fuera de la escuela politécnica, a través de las novias, el hecho de que eran de Chiquimula o de Izabal, es decir, toda una geopolítica humana que crea complicidades y crea alianzas y crea, ¿cómo se llama?, apoyos. En ese sentido, que yo he tratado de rastrear lo más que pueda para darle una dimensión territorial a esto, ¿verdad? Y no reducirme a ¿cómo se llama?, la ciudad de Guatemala. ¿Cómo será? Aunque John Sosa tenía debilidad por Colón Argueta, ¿verdad? Colón Argueta muy pronto le dijo a John Sosa, mire, esto se va a resolver a derrocar la dictadura a través de un trabajo interno en el ejército. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ustedes tienen que descomponer el ejército que queda, el que ya no está en el exilio. Y John Sosa le dice, lo siento mucho, yo ya no nada con esta gente, yo voy hacia el uso de la Fuerza Armada para derrocar, ya sea por medio de una insurrección, de un complot o de lo que fuera, un golpe de Estado, a el gobierno de Idígoras, ¿verdad? Y entonces hay como un distanciamiento con eso. Por supuesto que cuando hablan con Mario Méndez Montenegro, pues el choque es muy grande por los propios planteamientos anticomunistas y pudiéramos decir la propia lógica política
distancia, con la democracia cristiana no se llega a un acuerdo tampoco. Y entonces va a ser poco a poco el irse acercando a cómo se llama a través de ellos. Se le pide a través de la izquierda, se le pide a Turcios que contacte a la juventud, a la JPP, y por eso Turcios va a tener siempre un acercamiento muy concreto, en una juventud que se radicaliza antes que el partido en torno a la opción de la lucha armada, ¿verdad? Ya el periódico Juventud Rebelde de marzo les plantea a sus militantes ir teniendo conocimiento de las armas. El partido es más cauto en este sentido, está tratando de ver si se cae de horas por el manejo de marzo y abril, y claro, aunque levanta con cualla, voy a regresar. Fundamentalmente hay una idea de que la insurrección puede traerse abajo al gobierno del general Idígoras. Déjenme ver, a ver qué más hay. El otro grupo, el de México, que me interesa también mucho señalarlo, el de México lo dirige César Pereira, y va a ser un grupo al cual los cubanos van a llegar primero que a otros grupos, ¿verdad? Porque es fácil a través de México llegarle a los 8 militares que están, que son gente importante. César Pereira y permítame, ya iré yo encontrando los nombres, y entre ellos está Lavanino, que se ha movido de Costa Rica a México, vuela a México, ¿verdad? Y va a jugar un papel importante, porque César Pereira y Prera, que es el otro Prera González, toman distancias con la posibilidad de la lucha armada, ¿verdad? Y entonces Lavanino, que ha intentado levantar a la base de Cobán en el año 61, ¿verdad? Previo al levantamiento, ¿cómo se llama? Va a jugar un papel muy importante en la radicalización del exilio y en el contacto con los ¿cómo se llama? Los cubanos siguen manteniendo relación con César Pereira porque no quieren romper el grupo, pero el grupo se rompe cuando deciden montar la guerrilla de Huehuetenango, ¿verdad? En marzo del 62, que es una guerrilla que va a ir contemporánea a la de Concuá. Durante mucho tiempo se ha pensado cuáles eran las conexiones de esa guerrilla con la de Concuá y con el 13 de noviembre y qué relaciones había. Era como muy difuso y creo que falta muchísimo por trabajar. Lo que he podido averiguar y que quisiera transmitirle a ustedes en este caso es que hay una conexión, ¿verdad? En el grupo que va, ya voy a regresar me permite, en el grupo que va, ¿cómo se llama? A Huehuetenango, y que en la biografía, la maravillosa biografía de la hermana de Alberto Torres, de Mirna, aparece esta fotografía por estar su esposo allí puesto, ¿verdad? Humberto Pineda. Están el oro, ¿cómo se llama? Lavanino, que era un hombre bastante independiente, un militar difícil de hacerlo entrar bajo un mando. Y están, bueno, Enrique Prera, ¿verdad? El ingeniero Enrique Prera y Garzaro, 2 miembros del PUR también importantes que luego acá. Esta es la gente que cae presa, pues, ¿verdad? Y entonces, en ellos, el hombre del partido, el hombre del PGT es Humberto Pineda. Es el cuadro que está acompañando a los militares y a los del PUR. Y una vez uno vuelve a construir que estos grupos son los mismos que están en torno a los alzados militares, ya sea en Honduras, ya sea en El Salvador. En El Salvador, como dije, están, ¿cómo se llama? Power Pais y nada menos que Maco Villamar Contreras y el mismo Paz Tejada, que es un hombre cercano al PUR. En Honduras está Chávez y otros miembros civiles del PUR. Y en México están, pues, estos 2 personajes muy importantes, más otros jóvenes. Está el partido, está el PUR y están los militares, ¿verdad? En Concuá está el PUR y están los militares, y está el partido y está como militar Paz Tejada. Y hay un intento más que es poco conocido, se sabe, pero que realmente hay que investigarlo muy bien, y es que al mismo tiempo en marzo debía de entrar por Tapachula Ricardo Ramírez con un grupo que yo no he podido saber quiénes lo acompañarían. Ese grupo se estaba entrenando en México desde el año, en Cuba desde el año 60, ¿verdad?
Y entre esos que se entrenaban estaban Efigenio, Roberto Cáceres, el Patojo Cáceres. Y mi pregunta es si Roberto no venía en el grupo de, ¿cómo se llama? Ricardo Ramírez, y él sí logra entrar y Ricardo no. Ricardo no logra entrar porque lo denuncia Carlos Manuel Pellecer. Denuncia su llegada al aeropuerto y etcétera, etcétera. Y lo capturan y lo querían entregar a Guatemala, y el que lo va a defender y salvarle la vida y que pide que lo tiren otra vez a, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? A Cuba, es Paco Amado, Francisco Amado, el dirigente del POR mexicano, guatemalteco. Eso lo pone Mirna en su biografía, en una nota, lo deja muy claro, era algo que no se sabía. Yo nunca se lo oí a Ricardo decir, sí lo oí ya también a Aura Marina Arriola hablar de cómo los había traicionado Carlos Manuel Pellecer, un personaje que estaba en el Grupo de México, que estaba ligado al Grupo de México y que juega un papel muy importante para mediatizar a Prera y a Prera y a Pereira, César Pereira, ¿verdad? Y que posiblemente le va pasando información a la CIA desde ese entonces. Y el regreso de Ricardo Rolando, ¿verdad?, a Cuba en el propio marzo del 62 hace que solo regrese a Guatemala hasta finales de noviembre y principios de diciembre. Ya voy a tocar ese tema del año 62 para la constitución de las Fuerzas Armadas Rebeldes. Entonces es muy linda fotografía, está eso. Queda mucho por armar, pero queda claro también que PUR, partido y presistas están metidísimos en la conspiración y que están utilizando todo lo que pueden, Huehuetenango, Concuá, la ciudad de Guatemala, Izabal y México, para complotar contra el régimen de Lidio Oración. Pero falta, como digo, amarrar muchas cosas, desgraciadamente. Ya no queda viva, creo que ninguna de esta gente. Posiblemente Mirna podría dar más detalles de esto, pues que Humberto le hubiera podido comentar y que ella no puso en el libro específicamente sobre esta revuelta, sobre esta intentona, perdón, y esta penetración de marzo, ¿verdad? Fracasada. Entonces, bueno, ese es otro punto muy importante. También, ¿cómo se llama? John Sosa señala que ya en febrero del año 62 se entrevistaron con Paz Tejada, antes de que se hiciera con Cuá, ¿verdad? Y con el ingeniero Julio Rodríguez, el Choco Rodríguez, ¿verdad? Ya fallecido, tan importante cuadro que cayó preso en Concuá y es uno de los sobrevivientes de Concuá, con Paz Tejada, ¿verdad? Y con un miembro del Comité Central del PGT, así como las principales figuras del PUR. Yo no sé, me imagino que el miembro del Comité Central era el encargado en ese entonces de la situación militar, que es Samuel. Samuel era, no me va a venir el nombre, ¿verdad? Y porque Guerra Borges me dijo que él no se entrevistó con ellos, que él los apoyó con casas para que ellos pudieran moverse con casas, etcétera, pero que no. Fundamentalmente. Además, hablaron especialmente en ese momento con Méndez Montenegro por medio del subteniente presista Bernal Hernández. Que Bernal Hernández es de todos los presistas el oficial más de derecha que existe y de hecho que va a jugar un papel muy importante en el 62 en dividir sobre todo a la guerrilla que dirigía en la Granadía Luis Trejo y en este rebelde contra Luis Trejo, etcétera, etcétera, ¿verdad? No haré toda la historia de esto, pero me interesaba señalarlo como las conversaciones son múltiples, como en esa etapa complotista, repito, pues se trataba de unirse a cualquiera, de señalar esto. Yo creo que tal vez ya estoy hablando demasiado, no lo sé. Por favor, pudiera dejar, si quieren, preguntas para esto y ustedes me dicen, y después plantear lo del famoso viaje a Cuba, algunas ideas del viaje a Cuba que me interesa poner. Bueno, estos son los militares del 13 de marzo por promoción que se comprometieron entre el 61 y el 63, desde la promoción del 36, que es la promoción 33
de, ¿cómo se llama? De Luarca, hasta la promoción 59 del 57. Uno ve que la del 57 es la que reúne más gente comprometida, ¿verdad? Y las otras menos, la del 55, el 56, la del 56 después, la que está anterior a la de Lucio Vino. Entonces me interesó también señalar eso, seguir las promociones, etcétera, para tratar de entender quiénes estuvieron y quiénes no. Por favor, no sé por qué están poniendo. Bueno, estas ya son las proclamas. Si quieren, lo dejamos ahí, después hablamos lo del 13, no sé. Juan Carlos, ¿cuánto tiempo ha hablado? No quiero aburrir a la gente. Sí, no, perfecto, doctor. Pues gracias, es interesantísimo. En verdad, creo que nos deja con una ansiedad de espera de ese libro que ya esperemos esté en circulación pronto y con estos, con el inicio solamente es un pequeño adelanto de todo lo que contiene. Pues no sé, dejo en este momento abierto el micrófono a quien quiera hacer algunas preguntas. No sé si levanten la mano o bueno, en lo que se animan, yo quisiera hacer, bueno, una pregunta. Me parece interesante la relación de Guillermo Lavagnino, porque siempre, como usted lo comenta, lo comentó desde el principio, ¿no? La historiografía, ¿no? Lo que se ha hablado de estos primeros años, bueno, la guerrilla el levantamiento, ¿no? El intento de Guillermo Lavagnino siempre queda como marginal, ¿no? Y creo que hay pocos datos. Creo que aquí yo siempre me pregunté si había alguna relación, ¿no? Entre el MR13 o cómo se fracturó, o sea, por qué pareciera que es eh, muy distante, ¿no? A lo que está haciendo el, el, el MR13, pero también quisiera saber porque también desaparece el Lavagnino posteriormente, ¿no? En historiografía. Yo no sé si después colaboró, ¿qué pasó después de la intentona de Guillermo Lavagnino? Yo no le he seguido totalmente la pista ya en esa parte posterior, pero en los primeros años sigue apoyando, por supuesto, ¿verdad? Sí, de ahí al 63 sí apoya al movimiento revolucionario. Lo que pasa es que Lavagnino tiene una personalidad muy fuerte y al mismo tiempo, ¿verdad? Pudiéramos decir, muy independiente, muy caudillista, etcétera. Era un militar difícil, pudiéramos decir, de ponerle en la disciplina que los tresistas tratan de darle a su propia organización, ¿no? Eh, Ahorita no le podría contestar, pero sí debo tener, déjeme buscar a ver si tengo algo sobre cómo terminó Lavagnino, sí que, cómo terminó Lavagnino, déjeme ver si tengo, porque tener todos los datos en la cabeza es bastante difícil, muy difícil, ¿verdad? Espérese, no, aquí no lo puedo ver. No lo puedo decir, tendría que darle la respuesta en otro momento de Lavagnino, ¿verdad? Oye, sigue abierta el espacio para preguntas. No sé si alguien no veo que alguien se anime por levantando la voz. Bueno, Roland Soto nos pregunta, bueno, dice que tiene problemas con el micrófono, pero ¿cuál es la participación de hondureños revolucionarios en los 60? ¿No? Si conoce algunas agrupaciones de hondureños revolucionarios en México. No Bueno, sé si yo sé que, sí se me oye, ¿verdad? Yo sé sí. que al nomás llegar, en sus memorias, John Sosa señala que al nomás llegar es recibido por un oficial del ejército hondureño que les da todo el apoyo a los exilados, ¿verdad? Pero también los apoyan sindicalistas y miembros del Partido Comunista de Honduras. También ahí hay como poco a poco se van sensibilizando y él menciona el nombre de la compañera sindicalista que les da dinero y que los está apoyando constantemente. Yo averigüé con Barahona, Marvin Barahona, el historiador salvadoreño, me ayudó mucho a identificar a estos personajes que yo no conocía. Entonces sí tienen un respaldo
de oficiales y de cuadros hondureños, ¿verdad? Creo que las memorias de Ramón Amaya también da algún dato al respecto, pero no entran hondureños a Guatemala a combatir, ¿verdad? Anteriormente, es algo muy importante, los hondureños sí habían participado junto con guatemaltecos y con cubanos y con nicaragüenses en el intento en el año de junio de 1954, de 59, es decir, 6 meses después del triunfo de la Revolución Cubana, de hacer una entrada para derrocar con un ejército de 85 hombres a derrocar a Somoza. Pero fueron sorprendidos mientras pernoctaban en el Chaparral, Honduras, por el ejército hondureño y derrotados. Entre estos estaba nada menos que Carlos Fonseca Amador, que siempre dijo que el Chaparral es el inicio del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y entre los guatemaltecos había varios, pero el más famoso de ellos es Ricardo Aldana, nada menos conocido como Mano de Tigre, ¿verdad? Que participa, sale herido igual que con, ¿cómo se llama? Que con Fonseca Amador, los curan y terminan de curar en Cuba y empiezan su periodo revolucionario. Ricardo Miranda muy ligado al partido hasta que en el año 65 toma la decisión de ser más bien un miembro del movimiento revolucionario 13 de noviembre y lo matan en el año 67 cumpliendo tareas para León Sosa y el 13 de noviembre. O sea, sí hay participación de hondureños, pero en el caso guatemalteco yo no conozco, ¿verdad? Tampoco conozco de salvadoreños. Más bien fueron esencialmente guatemaltecos los que se lanzaron en esa primera etapa. Después, por supuesto, puede haber internacionalistas, pero me estoy refiriendo a ese año 61-62. Ok. Bueno, yo también quisiera preguntarle si la relación, el apoyo que se dio desde México a estos primeros grupos, la doctora Verónica Oiquión acaba de sacar un artículo que habla del 54 sobre la relación del Partido Comunista Mexicano y la posibilidad de realizar un movimiento armado, ¿no? Que en respuesta al derrocamiento de Arbenz, ¿no? Recibieron, ¿no? la organización del Partido Comunista, que recibió a todos los a algunos exiliados y con ello poder, ¿no? hacer un contraataque o alguna forma de contrarrestar el avance de Castillo Armas. También con la participación no solamente del Partido Comunista Mexicano, sino también comenta que hay la participación de algunos otros partidos comunistas de la región. Esto con base en documentación del archivo de la Dirección Federal de Seguridad. No sé si esta relación continuó y fue el apoyo que también se le dio posteriormente, por ejemplo, a la gente como Francisco Amado, ¿no? No sé si por ahí este desarrollo de organización y apoyo al movimiento rebelde, ¿no? Creo que se desconectó el doctor. En este momento se desconectó el doctor. Entonces. ¿Se le fue la señal a Arturo? Sí. A lo mejor se le fue la luz. Sí, de repente se. Voy a marcar por teléfono. Sí, a ver si
Sí, comenta que se fue la luz. O sea, me mandó un correo diciendo que... A ver, ¿puedes hablar ahí? Arturo. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Aló, sí te oigo. Sí, a ver, Te oigo. sí. Aló. Por ejemplo, Juan Carlos, ¿puedes hablar algo para ver si escucha Arturo así? Sí, no sé, doctor, bueno, no sé si escuchó más o menos la... Aló. Juan Carlos. Sí, estoy tratando, Aló. Hola, hola Arturo. Espérame un segundo. Yo sí te oigo perfectamente bien. Ok. ¿Aló, Juan Carlos? Sí, ¿qué pasó, Mario? ¿Puedes hablar ahí? A ver si Arturo. ¿Estás oyendo ahí, Arturo? Sí, te oigo perfectamente bien. Pero ¿oyes a Juan Carlos? Sí, lo oí lejos. Lejos. Ok. ¿Tú oyes a Arturo, Juan Carlos? Sí, 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 se escucha. Sí, sí, lo oigo bien. A ver, ¿qué hago? Ahí, quédate. ¿Y te estaban haciendo alguna pregunta o algo así? Sí, no sé si escuchó Pues sí. un poco la pregunta, doctor, que le comentaba referente a lo que presentaba recientemente la doctora Verónica Oquión, del apoyo que dio el Partido Comunista Mexicano a los exiliados del 54, ¿no? Y para realizar un movimiento armado que contrarrestara un poco el avance de Castillo Armas. Esto, a final de cuentas, no se desarrolló, pero sí planteó que hubo este proyecto y con ayuda y apoyo de otros partidos comunistas de la región. Quería preguntarle si esta relación es la misma o continuó, si encontró algo sobre este apoyo fue el mismo que se le planteó a Francisco Amado posteriormente. Pero, elementos para decir si se prolongó del 54 al 61, 62, ¿verdad? No, Claro. no lo he investigado, no me ha aparecido. ¿Me oyes? Sí, 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 doctor. Sí, no me ha aparecido absolutamente nada. Yo creo que ha abierto una linda beta, Verónica, que habría que trabajar, pero sería parte de un trabajo aparte, es decir, de rastrear cómo se fue dando, estructurando y dando a lo largo de 5 o 6 años el apoyo de los comunistas mexicanos, cómo lo manejó el Partido Comunista de Guatemala, etcétera. No olvidemos que con la política del año 58-59 de reconciliación nacional que plantea Idígoras Fuentes y que permite regresar a los exilados de México, ¿verdad? De alguna manera, tanto del PUR, del PR, como del PGT, etcétera, etcétera, y que Guerra Borges dice que había, que pues plantea el de la reconciliación nacional que el Partido Comunista Español venía de inaugurar para regresar a trabajar bajo el régimen de Franco, de alguna forma semiclandestina. No sé si eso desmontó totalmente la posibilidad de la lucha armada. Yo creo que sí, en gran medida. El partido se lanza a formar, a desarrollar los sindicatos, a recuperarlos, a revitalizarlos, a organizarse en el interior, a rehacer su red exterior, etcétera, etcétera, a que funcione la relación a través de cómo se llama, del regional de San Marcos con El Paso, pudiéramos decir, de
entre México y Guatemala, que dirige Joaquín Noval, pero sería muy lindo poder hacerlo. Habría que contar con información tanto del Partido Comunista Mexicano como del Partido Guatemalteco del Trabajo, que yo no poseo para poder avanzar en ese sentido, pero que hay compañeros que la tienen más completa y la podría, por supuesto, trabajar. Es un tema muy interesante. Eso es lo que tendría que contestar. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguien en esto que quisiera hacer una pregunta al doctor Arturo? ¿Comentarios? Bueno, si no, pues si quieren, sigo yo con lo de Cuba, terminándolo pronto, porque es un poco raro, incómodo este sistema, ¿verdad? No vernos y hablar a través de walkie-talkie, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Yo quería tocar el tema de la ida a Cuba, porque está dentro, es como dijo Gili, es de las grandes anécdotas del movimiento, de las más misteriosas anécdotas del movimiento revolucionario 13 de noviembre, ¿verdad? Y del porte en sí. John Sosa, la primera vez que comentó este viaje, porque durante muchos años lo negaron, ¿verdad? Aunque se sabían, no quisieron nunca explicitar y en las conferencias de prensa siempre se evitó tocar ese tema. Fue la entrevista que le hizo el periodista canadiense Norman Gall a John Sosa en 1965 y ahí él dio unas pistas, ¿verdad? Dijo que, recuerdo que 5 de nosotros fuimos a La Habana en septiembre del 62, pone él, ¿verdad? Fue en agosto del 62, él se equivoca de un tiempo. Turcios, Francisco Amado, un oficial de la revuelta llamado Luis Trejo, y yo, y un estudiante cuyo nombre no puedo mencionar. De hecho, nunca he podido averiguar quién es ese estudiante porque él no lo da y nadie lo ha señalado. Estaba arreglado a través de un abogado de Guatemala que nos reunió y nos dijo que el Che Guevara quería vernos. Nos encontramos con el Che 4 o 5 veces y con Fidel una sesión muy larga que duró de las 3 de la tarde a las 2 de la mañana siguiente, ¿verdad? Y yo investigando, el abogado que los puso en contacto fue Marco Antonio Miramar Contreras, ¿verdad? Quien junto con Alfonso Bauer Páez, no solo, como he dicho, compartían un bufete, habían estado exilados en México juntos, eran miembros del PUR, habían conocido al Che Guevara en el 54, lo habían acogido, Bauer Páez y todos ellos, ¿verdad? Igual que don Edelberto Torres, el padre de los Torres Rivas, y ¿cómo se llama? También habían estado en Cuba en el año 60, después de estar en El Salvador, habían viajado a Cuba. Eran, por supuesto, conocedores y habían colaborado con Arbenz, que en ese momento se encontraba en Cuba, etcétera, etcétera. Y él es el que lo organiza, ¿verdad? Y Paz Tejada es muy claro en ese sentido. Dice que en ese momento Bauer Páez no era muy favorable a la lucha armada y el que sí estaba mucho más inclinado hacia ello era Marco Miramar Contreras, ¿verdad? La actividad en el PUR, esto la compartían con Julio Camey Herrera, ¿verdad? Otro de los miembros del PUR y notables del PUR. El hecho concreto es que deciden cómo se llama ir a Cuba por tierra, atraviesan la frontera y el que lo recibe en la frontera de Cuba es un miembro del PUR, Aldana, Evaristo Aldana, el famoso Evaristo Aldana, uno de los firmantes ¿cómo se llama? Uno de los firmantes de la declaración de la Sierra de las Mintas, dirigente del PUR, dirigente del 13 de noviembre, y que pues ahora puedo decir, porque tengo la autorización de él, de quién se trata, nada menos que es del maestro Arturo Caballero Barrón, mexicano, chapaneco, fundador del PORT, un hombre que jugó un papel muy importante en la historia del 13 de noviembre, que sigue vivo, que es un internacionalista y una persona que merece todos mis respetos, ¿verdad? Él es el que los va a recoger. Y lo interesante es que atraviesan todo el estrecho de Tehuantepec a Veracruz, porque Paco Amado ha preparado de que puedan ir a La Habana por medio de barco.
Y entonces se embarcan en Veracruz en el mes de agosto y llegan en septiembre a Cuba. Ahí se entrevistan con Arbenz, por supuesto, ¿verdad? Que es, en ese momento es oficial de la Escuela de Guerra del ejército cubano, y se entrevistan, como dicen, con el Che y con ellos. Estando ahí, ya todo es conocido de todo, ¿cómo se llama? Y los agarra la crisis de los misiles. En ese viaje, John Sosa continúa en la entrevista a Gal diciendo: de lo que más me acuerdo es de nuestras visitas al coronel Arbenz, el presidente, ¿verdad?, que estaba como profesor del Colegio de Guerra cubano. Él dijo: cuando ustedes crean que es conveniente que yo me una a su movimiento como otro soldado, lo haré con gusto, porque quiero vivir otra vez en Guatemala. Ustedes saben que no se cumplió nunca el deseo, y Roberto García Ferreira pues es el gran biógrafo del presidente Arbenz. Nos alojaron en una pequeña casa y nos dieron el recorrido usual por toda la isla para visitar escuelas, hospitales, granjas estatales y bases militares. De repente un día el Che Guevara llegó a nuestra casa sin previo aviso. No sabíamos quién era. Entró sin ninguna fanfarria o pretensión y simplemente comenzó a conversar. Cuando uno de nuestros aliados finalmente nos lo presentó, le preguntamos cómo organizar nuestro movimiento y en qué parte de Guatemala sería mejor comenzar las operaciones de nuestra guerrilla. Él se negó a responder nuestras preguntas, argumentando que los guatemaltecos debíamos saber las respuestas mejor que nadie. Al final de nuestras reuniones le pedimos al Che dinero para financiar nuestras operaciones. Él respondió que mucha gente tendría que ser consultada y participar en la decisión, pero que nuestra petición sería considerada. Estuvimos en Cuba durante la crisis de los misiles en octubre del 62 y salimos del país poco después. Cuando nos fuimos, los cubanos denunciaron cierta cantidad de dinero. Fue la única ayuda material que recibimos de ellos. John Sosa se negó a revelar la cantidad de dinero que les fue otorgada, aunque se calcula que fueron unos $20,000. Poco después los cubanos dejaron de dar dinero tan libremente. Estoy diciendo lo que dice John Sosa. Hubo muchos revolucionarios que vivían muy cómodamente en La Habana y en toda Latinoamérica con el dinero de los trabajadores y campesinos de Cuba. Así termina. Como señalaron Debré y Ramírez de León en las críticas de las armas, de hecho, cuando volvieron a su país en diciembre del 62 ya no eran golpistas, sino revolucionarios. Ya no pensaban en pronunciamientos, sino en guerra de guerrillas. Obviamente, esa es la gran lección, ¿verdad? Regresan y la consigna es reunirse con quienes podían ayudarlos a desarrollar la guerrilla en Guatemala, es decir, el Partido Comunista, el Partido Guatemalteco del Trabajo, el Movimiento 12 de Abril de los estudiantes radicalizados, el PUR, etcétera, ¿no? Y es de esa forma que a finales del 62 hay la fundación de la decisión de fundar las Fuerzas Armadas Rebeldes, de fundar las FARC, ¿verdad? Entre las conversaciones que tienen los jefes militares, entre ellos John Sosa, Trejo y Turcios, y los jefes comunistas, estoy tratando entre ellos Noval, Ricardo Ramírez y Bernardo Alvarado, y el encargado de la comisión militar, que me quiebro en ese momento la cabeza, ya me va a venir, perdón, ¿cómo se llama? Bueno, ya, perdóneme. Y fundan el 13. Lo que es interesante es que precisamente en diciembre del año 62 está entrando a Guatemala Ricardo Ramírez. Es decir, los cubanos lo mandan inmediatamente después de salir en barco otra vez de regreso hacia Veracruz. Los oficiales guatemaltecos del 13 de noviembre llegan a Veracruz y bajan hacia la frontera otra vez para que los pasen la frontera con la forma que han utilizado, pero al pasar de la frontera tienen un tiroteo y salen heridos Trejo y John Sosa, que tienen que ser atendidos en ese momento ahí por un médico que es el papá
el papá de Arturo, de Evaristo Aldana, y tienen que subir a la Ciudad de México para ser curados por el hermano de Echeverría, la esposa de Papá Mao. Hasta que están curados ya entran a Guatemala y llegan a establecer las conversaciones. Entonces, Ricardo Ramírez va como el cuadro formado política y militarmente en La Habana en los últimos tiempos a formar parte de esas conversaciones. Ya saben ustedes que las FARC tiene como fundación en febrero del 62, no diciembre, sino en febrero del 62, cuando se operativizan los frentes guerrilleros que van a estar armando de John Sosa, de Trejo y de Turcios fundamentalmente, ¿verdad? Esa es la fecha de fundación de ellos. Y se toma el nombre de Fuerzas Armadas Rebeldes. Es muy interesante porque no desaparece la noción rebelde que tiene el movimiento rebelde 13 de noviembre. Es decir, las FARC, yo creo que es una negociación y queda esa condición de rebelde, ¿verdad? Que hasta la fecha pues, que mantuvieron durante muchos años las FARC, no revolucionarias, sino rebeldes. Las que van a ser las Fuerzas Armadas Revolucionarias son las que funda el Partido Guatemalteco del Trabajo entre el 68 y el 69, después de la ruptura con las FARC, y que dirige Joaquín Noval en ese momento, ¿verdad? Esa es la situación. Ahí lo quisiera dejar como anécdota, ¿verdad? Ver que desde entonces ya hay una estrecha colaboración entre los militares del 13 y el Partido Obrero Revolucionario Trotskista de México, dirigido por Paco Amado y por estos compañeros, por Caballero Barrón y por supuesto, David Aguilar Mora y otros más, según dice Campirán, y otros dirigentes como Felipe Galván, que van a hacer la guerra, que van a caer presos, que algunos de ellos van a morir, que algunos de ellos van a ser expulsados. Esa es parte de la historia que espero que esté bien contada, bien narrada y bien sustentada en el libro que he estado trabajando durante tantos años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. En verdad ha sido un gran escenario, ¿no? De los inicios del MR13, así como todas las aristas que hay de parte del proceso de su crecimiento y su formación en el movimiento revolucionario guatemalteco. Como dice, o sea, creo que estamos muy ansiosos ya por ver ese texto, recorrer estos momentos igual de la participación del POR, ¿no? El proceso también de alejamiento con otras organizaciones, y sobre todo, bueno, pues también el final de la misma organización en los años 70. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta también para agilizar la participación del doctor, aprovechar y, no sé, también en esta situación que nos presentó, el que se le haya ido la luz al doctor Arturo. ¿Alguien por ahí quisiera preguntar algo? Mario. Bueno, yo quería preguntarle, Arturo, sobre cómo es visto, cómo es recordado John Sosa actualmente en Guatemala. Esto es, si tienes un análisis de eso. Mira, yo creo que existe, es decir, en los libros de historia, el mismo ejército guatemalteco tiene una página de biográfica, la vez pasada lo dije, de sus oficiales más prominentes, y en esa página, al menos en la lista que yo pude ver, porque no permiten entrar a quienes no forman parte de la institución armada, están las biografías de John Sosa, de Turcios, de Trejo y de Chacón y de todos ellos, ¿verdad? Entonces, creo que independientemente la institución sí lo reconoce de alguna manera, aunque la parte ideológica anticomunista que domina a la institución y a Guatemala, pues quisiera que se quedaran como memorias muy ocultas, como memorias muy endogámicas, por decirlo de alguna manera. John Sosa, la memoria de Sosa sufrió enormemente, ¿verdad? Y como dice el artículo de Mario Palleras, pues se convirtió en una figura estigmatizada, ¿no? En primer lugar por todo lo que
sucede en torno a la conferencia tricontinental, el ataque absurdo de Posadas contra ¿cómo se llama? Fidel, no en las discusiones políticas entre trotskistas y comunistas, sino acusando a Fidel de haber matado al Che, ¿verdad?, etcétera, y la respuesta brutal de Fidel en ese sentido, y se pasaron llevando por encima a John Sosa, y John Sosa perdió verdaderamente un liderazgo y se quedó internacionalmente marginado, solamente reconocido por los posadistas y por los trotskistas, ¿verdad? La misma biografía de Turcios pues también le bajó el perfil tremendamente, y la historia, el capítulo sobre la historia de la revolución guatemalteca, escrito en el libro de Debré por Ricardo y por Regis, que sigue siendo como el elemento que citan todos, y el que es las dos, la biografía y eso, los que van haciendo memoria con una serie de documentos de los publicados en Cuba. Y lo único que había de John Sosa son sus memorias cortas presentadas en pensamiento crítico, ¿verdad? Las que yo voy a dar a publicar, pues es una reivindicación de su posición y de su persona. Claro, llegan hasta el año 67, porque él las dictó en una máquina de grabar, posiblemente en julio del año 67, esperando ir a Cuba y ir a participar en olas, lo que nunca se dio, porque no hubo el acuerdo cubano en ese sentido. Y bueno, es un personaje que sí, pero realmente secundario, ¿verdad? Secundario frente a la imagen extraordinaria de Luis Turcios, ¿verdad? Y ahora que ha revivido un poco la de Trejo, es muy interesante cómo en su autobiografía, Guillermo Paz Cármago recupera la imagen de Trejo, ¿no? Y de hecho le trata de dar una importancia, considerando que es el ideólogo más importante que tiene el 13 de noviembre. Creo que posiblemente en ello influye el hecho de que Guillermo Paz era el encargado por el partido político en la guerrilla de Granadilla, y tal vez por eso también eso le permite tener esa imagen de Trejo, ¿verdad? Pero como uno podrá ver, yo las publico en cada una de las entrevistas que fue dando John Sosa. Uno descubre que es un político, que es un personaje político, que no es un teórico, no es que tenga grandes lecturas, pero tiene esa inteligencia de ese tipo de personajes extraordinarios de la historia, que oyendo a los otros incorpora, le da vueltas, hace propio las ideas, las modela, por decirlo así, que sigue las noticias, que sabe oír, que sabe sacar experiencia de sus propias experiencias vividas, ¿verdad? Que tenía la calma y la valentía, que nadie le duda eso, que era una de las personas más calmadas y más valientes, con una frialdad absoluta para salir de situaciones. Entonces yo me imagino que cuando lean y vean las biografías se dan cuenta cómo él va evolucionando políticamente, cómo tiene conciencia. Creo que otro elemento que tal vez ha jugado en contra de John Sosa, ¿verdad? Y que sería un tema a analizar en la historia del movimiento revolucionario guatemalteco, es el del nacionalismo, no el del internacionalismo, el del nacionalismo. John Sosa es profundamente nacionalista. En los documentos iniciales del 13 de noviembre, como quiénes somos, etcétera, etcétera, todo el planteamiento programático de 13 puntos es nacionalista. Un planteamiento que retoma John Sosa y el 13 de noviembre en el año 69, después de romper con las FARC, y que hace que incorporen a personajes como Juan Luis Molina, ¿verdad?, Loza y otros, con esa visión nacionalista. Y siempre lo fue. Para él la revolución debía ser una revolución socialista, pero con lógica nacionalista. Yo creo que influido indudablemente por su ascendencia china, por ver la revolución china y ver la revolución vietnamita. Mientras que el nacionalismo en otros revolucionarios queda diluido por su internacionalismo, por su guevarismo, por su pues verdad, ese aspecto no lo hemos analizado, ¿verdad? Que me ha llamado la atención que muchos de los cuadros primeros jóvenes revolucionarios que se incorporaron en el 61, 62, 63 eran hijos
de funcionarios arbencistas y arevalistas nacionalistas, pero que se radicalizaron, entre ellos Guillermo Cárcamo, ¿verdad? Y otros más. Es decir, hay un sustrato nacionalista que después se va diluyendo. Yo creo que en la historia también contemporánea, después posterior del movimiento revolucionario, la organización que más trabaja esa idea del nacionalismo es ORPA. ORPA tiene el nacionalismo en ORPA tiene un gran peso. Sería algo a trabajar, a estudiar, etcétera, etcétera. Pero estuvo presente y como que quedó de moda, pudiéramos decir, fuera de moda, porque la necesidad de un internacionalismo, ¿verdad? De crear 1, 2, 3 Vietnam, de seguir las pautas de la revolución cubana, de hacer una revolución continental, etcétera, etcétera. Es un tema que bueno, podría trabajarse. Y lo que yo pretendo para terminar es que con muchas de las cosas que digo, haya jóvenes, haya estudiantes, haya colegas, haya camaradas, etcétera, que retomen metas que se puedan trabajar y que se pueda ir ahondando en el conocimiento de la historia reciente de Guatemala. Gracias. Gracias, Arturo. Gracias. Sí, bueno, no sé si todavía hay alguna pregunta más. Yo quisiera también plantear una breve en el sentido de comentaba sobre la historiografía del 13 de noviembre. ¿Sí me escucha, doctor? No sé si... ¿Está oyendo? Sí, ¿no? Sí, oigo. Sí, sigue. Ok. Que hablaba sobre la historiografía del 13 de noviembre y me llama muchísimo la atención uno de los primeros textos que surgen, que es el de Luis García, ¿no? José Luis García, publicado en 1962 por la Tipografía Nacional. Me llama mucho la atención porque, bueno, está desarrollado por el propio Estado, ¿no? Por el gobierno de Diego Fuentes. Obviamente, pues, aquí también la idea es tratar de vincular el movimiento, el levantamiento o la sonada militar, ¿no? De 1960 con el movimiento, con el triunfo revolucionario, ¿no? Pero me llama muchísimo la atención. ¿Qué opinas sobre este texto? Sobre por qué se da... No, ese texto lo pagó Diego Fuentes, es un texto oficial, ¿verdad? Tal vez eso me faltó explicar. A mí no me interesó hacer la historia de... Se cortó. ¿Mario? Aló, aló. Creo que se le acabó la pila. Aquí está. Perdón, el grupo Quiché, etcétera, etcétera. Y no lo quise hacer porque eso es lo más conocido. Está el libro de Luis García, pero todo el debate que en la prensa guatemalteca de los años 90, ¿verdad?, hubo sobre esto, las declaraciones las declaraciones de Chur del Cid, de Pereira, ¿verdad?, ese San Pereira, de González, de cómo se llama, de Prera, etcétera, lo que publicaron los civiles de esa época, lo que publicó, ya sea en diferentes diarios, y aún en los años 80 aparecían en diferentes diarios. Yo tengo todos los recortes y realmente se podría hacer una historia retomando toda esa hemerografía y todo lo que se ha dicho. A mí mismo me tocó entrevistar a ellos que llegaron cuando yo trabajaba en ACIES y estaba trabajando para la Comisión de Esclarecimiento, hacerles entrevistas, todos ellos, y me dieron algunas entrevistas, dieron su idea, pero esta gente no se radicalizó. Esta gente no participó precisamente de ese esfuerzo radicalizar, salvo algunos como Sarti, ¿verdad? Como Sarti, que sí se radicaliza, pero que en la segunda demanda del año 63 de amnistía, pues se salen completamente. Es la parte de la derecha con Hernández Bernal del movimiento revolucionario 13 de noviembre,
etcétera, etcétera. Entonces a mí me interesaba analizar la otra parte, la que no fue tratada, porque García no hace alusión a esto y los otros no hacen alusión a esto, ¿verdad? Sino realmente tratan de escudriñar cómo se fraguó la conspiración del Niño Jesús, quienes la dirigían, Roberto Castilla Llerena y otras, cómo se movieron, qué cuarteles participaron, cuáles se echaron para atrás, cuál fue la actividad en la ciudad de Guatemala, cuál fue la actividad en el oriente o en el occidente, etcétera. Yo descarté, y lo digo desde el principio, ¿verdad? En primer lugar porque el libro hubiera sido inmensamente grande y era un tema diferente a tratar. Los que le hicieron el levantamiento del 13 de noviembre, lo que querían era un golpe militar, se vieron obligados a combatir por la reacción del ejército idiborista, la intervención de la aviación, etcétera, etcétera, pero no andaban buscando hacer una guerra de guerrillas ni prolongar una guerra de resistencia para aunque fuera por medio complotista, con una idea complotista, traer abajo. Entonces, busqué una etapa diferente de la radicalización de los que participaron en noviembre del 60. Pues muchísimas gracias. Sí, no, gracias, doctor. Sí, sí que me quedó un poco esa duda, pero no, gracias, creo, quedó muy claro ahora. Bueno, pues ya estamos llegando casi a las 2 horas con todos estos problemas que tuvimos en esta ocasión. Me quedaría por agradecer la participación del doctor Arturo Taracena, ¿no? Por esta excelente charla, ¿no? Y con la invitación a estar atentos a la publicación del libro, que esperemos que sea pronto. De mi parte es todo. Le agradezco la presencia a cada uno de ustedes, el aguante, por todas estas fallas que tuvimos. No sé, Mario, algunas palabras que quisieras comentarles. Pues muchas gracias por su presencia, por su paciencia. Muchísimas gracias, Arturo, por esta primicia que comparte con nosotros. Estaremos muy, muy atentos a la aparición del libro. También quiero hacer mención de la invitación que ha colocado en el chat el doctor Roberto García Ferreira. Muy interesante. Échenle un ojo. Yo creo que varios de los participantes del seminario tendrán interés sobre el Congreso Centroamericano de Historia que se realizará en agosto de este año. Bueno, creo que sin más por el momento, pues eso es lo que podemos mencionar. ¿Sí? Sí, yo agradezco a los dos que me invitaron, por supuesto, que dirigen el seminario, a la gente que participó, que no tengo idea de cuántos se conectaron, francamente, los saludo a todos, no conozco sus nombres, pues les agradezco el haber tenido la paciencia, como se dice, ¿verdad? Gracias. Sí, gracias también a nombre de la doctora Mónica Toussaint, también coorganizadora de este seminario que se encuentra convaleciente, claro. pero ya de muy buen ánimo. Entonces, pues, muchas gracias por la participación de todos y todas. Les mandamos un cordial saludo a todos. Nos vemos. Nos vemos, Arturo. Ay, vaya, hasta luego.